¿Cuánto vale la confianza? ¿100.000, 1.000.000 o 19 millones de dólares? La lotería se vende como la oportunidad definitiva, donde las probabilidades de ser aplastado por un meteorito son superiores a las de ganar el gran premio. Es un impuesto sobre la esperanza, un acuerdo público en el que todos, desde el jugador hasta el gobernador, creen ciegamente. Los números son aleatorios. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre a cargo de proteger la suerte decide que esas probabilidades astronómicas ya no le convienen? ¿Qué pasa cuando el director de seguridad de la lotería multiestatal, el guardián de la fe, es en realidad el arquitecto de la estafa? Esta es la historia de Eddie Raymond Tipton, el hombre que rigió la fortuna, no con bolas de ping-pong rellenas de agua, sino con 2 líneas de código malicioso. Es la historia de cómo un rootkit autoeliminable diseñado por un informático brillante, la ambición desenfrenada de un juez de paz de Texas y un intento sospechoso de reclamar 16.5 millones de dólares expusieron el fraude de lotería más grande en la historia de Estados Unidos. Y todo empezó, irónicamente, con un hot dog. Dos cosas son difíciles de ocultar: un mega jackpot y una traición. La fecha era 29 de diciembre de 2010. El sorteo del juego Hot Lotto de Iowa prometía un premio gordo de 16.5 millones de dólares. El billete ganador había sido comprado 6 días antes, el 23 de diciembre de 2010, en una tienda de conveniencia Quick Trip en Des Moines. Las noticias locales se inundaron. Alguien era millonario, pero pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses. Los funcionarios de la lotería, encabezados por el CEO Terry Rich, estaban perplejos. La lotería quiere que ganes. Es buena publicidad ver al ganador con el cheque gigante. Sin embargo, el boleto permaneció sin reclamar durante casi un año entero. Mientras tanto, la oficina se inundaba con 200 reclamaciones falsas. Un hombre llamó diciendo que su amigo había muerto en un accidente de coche y que quería revisar los restos del vehículo en el depósito de chatarra, buscando el boleto en el parasol. Historias trágicas, desesperadas, pero falsas. Los funcionarios las rechazaban una por una, porque la lotería tenía un arma secreta, una grabación de video y audio del comprador, y lo más importante, el número de serie de 15 dígitos del billete ganador. El fraude de Eddie Tipton fue capturado en video, pero en ese momento nadie sabía a quién estaban viendo. Casi en el último aliento, 30 días antes de que el premio caducara, apareció un rayo de esperanza. Philip Johnston, un abogado canadiense de Quebec, llamó y proporcionó el código de verificación correcto de 15 dígitos del boleto, pero el hilo se rompió inmediatamente. Cuando los funcionarios le preguntaron a Johnston qué llevaba puesto el día de la compra, él describió un traje deportivo y pantalones de franela. El hombre en el video, en cambio, era un individuo corpulento, con una sudadera con capucha y una chaqueta de cuero. Johnston estaba mintiendo. Una semana después, Johnston volvió a llamar con una nueva historia, afirmando que había mentido un poco y que en realidad representaba a un cliente anónimo y adinerado. Aquí estaba el primer fallo fatal, no técnico, sino burocrático. La lotería de Iowa exige que todos los ganadores se identifiquen públicamente. El anonimato estaba prohibido. Apenas 1 hora y 50 minutos antes de la fecha límite final del 29 de diciembre de 2011, 2 abogados se presentaron en Des Moines con el boleto físico. Estaba firmado a nombre de un fideicomiso en Belize, Hexham Investments Trust, cuyo presidente no era otro que Philip Johnston. El abogado neoyorquino, Crawford Shaw, intentó negociar, incluso ofreciendo donar parte del dinero a la caridad si se les permitía mantener el anonimato. La lotería se negó a pagar, citando preocupación por la legalidad de la compra y la posesión del billete. El sistema de seguridad más simple del mundo, una regla administrativa, había frustrado el crimen tecnológico perfecto. En enero de 2012, Shaw retiró la reclamación, en lugar de revelar la identidad del comprador. La gente se preguntaba, ¿quién no quiere 16 millones de dólares? Durante casi 3 años, el caso quedó congelado. Un expediente olvidado, acumulando polvo, esperando ese giro que lo cambiara todo. Ese giro llegó cuando Rob Sand, asistente del fiscal general de Iowa, tomó el control en 2014. No tenía pruebas sólidas, solo un video borroso y una cadena sospechosa de abogados y empresas fantasma en Belice. La clave era el video. En octubre de 2014, las autoridades finalmente lo hicieron público, pidiendo ayuda para identificar al hombre corpulento de la sudadera. La respuesta fue instantánea y aterradora.
Decenas de empleados de loterías de todo el país reconocieron inmediatamente la voz. El comprador era Eddie Raymond Tipton. Esto no solo era irónico, era una calamidad existencial. Eddie Tipton no era un jugador cualquiera. Era el director de seguridad de la Multi-State Lottery Association, MUL, la organización con sede en Urbandale, Iowa, que administra juegos en 37 estados y territorios. Su trabajo era asegurar la integridad de la lotería y evitar precisamente este tipo de fraude. Como empleado de la MUL, tenía absolutamente prohibido participar en cualquier juego de lotería. Rob Sand y los investigadores quedaron atónitos. La traición fue de un nivel que parecía sacado de Hollywood. Eddie Tipton había trabajado en Moose por más de 11 años. No solo tenía acceso a la sala de sorteos, un cuarto de paredes de cristal con doble llave, sino que él mismo era el artífice de la tecnología. Eddie Tipton había desarrollado el software que generaba los números ganadores para juegos como Hot Lotto. Para entender la estafa, hay que entender cómo funciona la suerte digital. Las computadoras no generan números verdaderamente aleatorios. Usan un algoritmo llamado generador de números aleatorios, RNG. Este algoritmo toma un número semilla y lo pasa a través de una compleja fórmula matemática para producir un resultado que parece aleatorio. Si usas la misma semilla de entrada, siempre obtendrás el mismo número de salida. Eddie Tipton, el experto en seguridad, sabía que ese era el único punto débil. El 20 de noviembre de 2010, Tipton entró en la sala segura de RNG, supuestamente para ajustar el reloj de las computadoras por el cambio de horario de verano. En un lapso de 59 segundos, mientras su colega estaba distraído, una ventana de oportunidad creada porque las cámaras de vigilancia solo estaban grabando 1 segundo por minuto ese día, un cambio de configuración que los fiscales creían que él mismo había orquestado, Tipton hizo su jugada. Insertó una memoria USB e instaló su código malicioso. Los forenses más tarde identificaron el código como un rootkit o un archivo DLL modificado. Su genio residía en su diseño. El código era un fantasma digital. Se activaba solo si se cumplían condiciones específicas. Pero el resto del tiempo, el RNG funcionaba con perfecta aleatoriedad, pasando cualquier auditoría de seguridad. Las condiciones para que el software de Tipton anulara el azar eran 3. La fecha debía caer en 27 de mayo, 23 de noviembre o 29 de diciembre. El sorteo debía tener lugar en miércoles o sábado. El sorteo debía ser después de una hora específica del día, generalmente las 8 de la noche. Solo en esos momentos, el RNG abandonaría la suerte para generar números predecibles que solo Eddie Tipton, el programador del sistema, conocía. Era una cerradura de 3 claves que solo él podía abrir. Y si creía que podía mantener el secreto, el lifestyle de Tipton en Flatonia, Texas, decía lo contrario. Ganando un salario de alrededor de $90,000 al año, vivía en una mansión de 4.800 pies cuadrados con cancha de baloncesto y cine en casa. Sus compañeros de trabajo se preguntaban cómo se lo permitía. Él decía que su casa era su único vicio. Su exjefe, Ed Stefan, recordó haber preguntado a Eddie cómo hacía esto, a lo que Tipton respondió que tenía algo de dinero de mi petróleo en Texas. Al principio, la fiscalía solo podía acusar a Eddie de comprar ilegalmente un billete de lotería, pues no tenían el rootkit autoeliminable para probar el hackeo. De hecho, los discos duros de la Muzzle fueron borrados después de que los computadores fueran retirados, dificultando la búsqueda del código. Eddie Tipton fue condenado inicialmente en julio de 2015 por 2 cargos de fraude y sentenciado a 10 años. Sin embargo, apeló y quedó en libertad bajo fianza. Fue durante este periodo de apelación que la fiscalía, liderada por Rob Sand, se dio cuenta de algo crucial. Los criminales de cuello blanco rara vez se detienen en el primer crimen. El fiscal Sand recibió una llamada anónima. ¿Sabe que el hermano de Eddie Tipton ganó la lotería hace unos 10 años en el oeste? Tal vez en Colorado. El hermano de Eddie era Tommy Tipton, un juez de paz de Flatonia, Texas. Tommy Tipton había ganado $568,990 del Colorado Lotto el 23 de noviembre de 2005. Tommy incluso había sido investigado en 2006 por intentar lavar $500,000 en billetes marcados. Él afirmó que usó un amigo, Alexander Hicks, para reclamar el premio porque no quería que su esposa lo supiera durante un posible divorcio. Y aquí estaba la primera coincidencia brutal. El sorteo de Colorado ocurrió el 23 de noviembre, una de las 3 fechas clave que el código de Eddie Tipton activaba. El descubrimiento encendió la alarma.
La investigación se expandió a nivel nacional para rastrear otros premios sospechosos que cayeran en esas 3 fechas clave. El patrón era innegable. Diciembre 29 de 2007, Wisconsin. Robert Rhodes, el amigo de Eddie y excompañero de trabajo de Texas, que apareció en el caso de Iowa, ganó $783,000 en el juego Megabucks. Fecha clave, 29 de diciembre. Noviembre 23 de 2011, Oklahoma. Kyle Cohn, un amigo cercano del hermano de Eddie, ganó $1.2 millones. Diciembre 29 de 2010. Kansas. Una exnovia de Eddie, a quien conoció en el sitio de citas eHarmony y a quien le dio el boleto como regalo de compromiso, ganó $22,000. El esquema no era un golpe de suerte aislado, sino un programa de beneficios para amigos y familiares financiado por la confianza pública, que operó en al menos 5 estados: Colorado, Wisconsin, Oklahoma, Kansas y Iowa. La defensa de Eddie Tipton durante su primer juicio había sido que el hombre del video no podía ser él, porque el comprador había pedido hot dogs, y Eddie no es un tipo de hot dog, es más de Jack in the Box. Un argumento tan absurdo como peligroso. La clave que faltaba era la prueba técnica. La MUSL había reemplazado y borrado las máquinas RNG de Iowa. El rootkit se había autoeliminado, tal como fue diseñado. Pero, como en todo crimen que se cree perfecto, hubo un error de ejecución. El avance forense definitivo no se encontró en Iowa, sino en Wisconsin. En una computadora RNG que había estado en uso para el sorteo Megabucks de 2007, que ganó Robert Rhodes, el rootkit autoeliminable no se había borrado. Los investigadores encontraron el archivo DLL modificado y lo diseccionaron. Era la primera vez que contaban con una prueba concluyente en formato digital. En una recreación del crimen, el equipo forense de Wisconsin configuró la hora y la fecha a los parámetros correctos y ejecutó el software malicioso. El resultado fue irrefutable. La máquina produjo exactamente los mismos números ganadores que habían sido sorteados fraudulentamente años atrás. La suerte no había tenido nada que ver. Frente a esta evidencia, más las pruebas de sus cómplices, Robert Rhodes acordó cooperar y testificar, y una investigación multiestatal que vinculaba $19 millones en premios, la apelación de Tipton ya no importaba. A pesar de que la Corte Suprema de Iowa revirtió su condena original en junio de 2017, argumentando que la Fiscalía había tardado demasiado en presentar los cargos y que el estatuto de limitaciones de 3 años había expirado, el resto de los estados cerraron el cerco. Eddie Tipton había ganado la batalla legal por la tecnicidad, pero estaba a punto de perder la guerra. En junio de 2017, Eddie Tipton confesó. Se declaró culpable de robo por fraude y crímenes informáticos en Colorado, Wisconsin, Iowa, Kansas y Oklahoma. En la corte, intentó racionalizar su traición. Dijo que no se propuso comenzar el esquema, sino que descubrió una falla crucial en el programa que él mismo había escrito. Lo lamento y pido disculpas por la gente que herí, dijo Tipton, con la voz temblándole al ser preguntado por el juez. El juez Brad McCall lo sentenció a una pena de hasta 25 años de prisión en Iowa. El juez, sin embargo, hizo una observación sombría sobre el genio desperdiciado de Tipton. De hecho, es desafortunado que usted no usó esa inteligencia para prosperar por medios legales. Tipton fue condenado a pagar, junto con su hermano Tommy Tipton, alrededor de $3 millones en restitución a los estados defraudados: Colorado, Kansas, Oklahoma y Wisconsin. El destino de sus cómplices fue marcadamente diferente. Tommy Tipton, quien compró el boleto de Colorado y reclutó a otros, se declaró culpable de conspiración para cometer robo por engaño y fue sentenciado a solo 75 días de cárcel en Texas. Robert Rhodes, quien cooperó con la fiscalía, recibió una condena de 6 meses de arresto domiciliario y pagó $409,000 en restitución. La gran disparidad en las sentencias subraya la verdadera naturaleza del crimen. La pena más severa era para la traición interna, el abuso de confianza. La estafa de Eddie Tipton no fue solo un robo de dinero, fue un ataque a la idea de la suerte misma. El escándalo hizo temblar una industria que genera $20 mil millones al año y que depende por completo de la fe pública. La MUSL tuvo que reemplazar todo el equipo de generadores de números aleatorios. Se impusieron reformas Tipton. Las nuevas máquinas fueron aisladas o separadas por aire, sin conexión a Internet ni acceso remoto.
fue una admisión silenciosa de que la única manera de proteger el sistema del experto en seguridad era eliminar por completo la red. A pesar de la sentencia de 25 años, Eddie Tipton fue liberado en libertad condicional en julio de 2022, tras cumplir solo 5 años en prisión. La restitución ordenada, que ascendía a más de $2.3 millones, fue evadida en gran medida. En 2019, los hermanos Tipton solo habían pagado alrededor de $1.225. Habían transferido varias propiedades a su madre, la Wanda Tipton, evitando el embargo. Tipton, quien se autodescribió como un delincuente accidental, intentó en enero de 2020 demandar al estado de Iowa para anular su declaración de culpabilidad, alegando que había sido presionado. Su demanda fue desestimada. Hoy, Tipton vive tranquilamente. Mientras tanto, un ganador legítimo de Hot Lotto demandó a la lotería, argumentando que su propio premio de $9 millones debió haber sido de 25 millones si el pozo de Tipton, no reclamado y fraudulento, no hubiera reseteado ilegalmente el premio acumulado. Recibió un acuerdo de $1.5 millones. Al final, Tipton pensó que era demasiado inteligente para ser atrapado. Un colega especuló que para él, la estafa no era tanto por dinero, sino por el desafío, un juego interesante. Pero el crimen corporativo, el fraude, la corrupción siempre tienen un costo. Eddie Tipton, el genio que se creía invulnerable, fue derrotado por la simplicidad de la burocracia, por la terca insistencia en la transparencia y por un detalle tan mundano como un hot dog. Hay quienes dicen que la vida es como un sorteo, donde el resultado final está en manos del destino, del azar o de un algoritmo que nadie entiende. Pero en el caso de Eddie Tipton, el destino no fue un número aleatorio, sino la inevitable consecuencia de la codicia que corrompió su propia creación. Si Eddie Tipton manipuló la suerte, Dan Cooper desafió la realidad. Dale click a este video.